Isabel va a presentar a su alumno. ¿Te sientas? Y actualmente biólogo de... Ya le da el micrófono. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Sí. Estoy muy contenta de presentar hoy a Ángel León, que fue circunstancialmente alumno mío de biología. No me llega hasta la clase, creo. No, pero te saludaba mucho por los pasillos. Sí, teníamos buen trato. Y porque era un alumno muy característico de allí de la facultad. Entonces, Ángel, desde hace mucho tiempo yo sabía que él escribía muy bien y que tenía una curiosidad tremenda por todas las cosas que tienen que ver con la naturaleza. De hecho, allí los biólogos los solemos clasificar en de batas o de botas. De batas son los que van a los laboratorios, lo que les gusta al laboratorio, y de botas son los que van al campo. Y él era una mezcla de las dos, que no que ninguna de las dos, sino a las dos le daba. Entonces, él se dio cuenta desde hace mucho tiempo que él en realidad, como dice ahí, esa es su página web, su blog, que dice que ni de bata ni de bota ni de bata, soy un biólogo de letras. Entonces, escribe muy bien y entonces a eso a lo que se ha dedicado su actividad actual, que es a la de escribir libros y escribir entradas, escribir cosas sobre la naturaleza. Como escribe muy bien, pues entonces es un gustazo leer cosas de Ángel. Y tiene libros tan variados como este que vamos a hablar hoy, que es el libro de la historia de las especies invasoras. Sí, espérate. Especies invasoras. Luego tiene una serie de libros que para los que quieran hacer regalos a sus nietos son muy interesantes, pues son libros para niños, con muchos dibujos, pero además con enjundia, que no es simplemente hacer la foto de los animalitos y todo eso, sino que son con enjundia y para enganchar a los chiquillos en conocer cosas profundas de los animales. Y también escribe de cuestiones que tienen que ver con la ecología. Ya veis, ese es su último libro, pero me acaba de decir que dentro de poco sale otro más, ¿no? Sí, sobre cambio climático. Sobre cambio climático. Historia del cambio climático. Historia del cambio climático. Y luego tiene otro libro del cambio climático que tengo el orgullo que está aquí, en el que participan también mi hija y su pareja, y Nando, de manera que todo queda un poco en familia. Bueno, a mí me da mucho gusto porque creo que es una faceta que nosotros cuando íbamos a la universidad, ¿y tu chiquillo qué hace? Pues no, pues hace biología, pues no, pues hace, ¿y a qué se dedica? ¿Va al laboratorio? ¿Qué pasa? ¿Va al campo? No, mi hijo escribe. Y mi hijo se dedica a la divulgación científica. Eso es una carrera, como si dijéramos, nueva, que se han abierto a la gente joven y que me parece que es muy interesante, porque transmitir lo que sabemos, eso yo aquí no tengo que hacer apología de eso, transmitir lo que sabemos, los que tenemos ciertos conocimientos, transmitir esos conocimientos, creo que es fundamental y que todos participamos en que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, él nos va a hablar de las especies invasoras. Y cuando ustedes piensan en especies invasoras en Sevilla o en los alrededores de Sevilla, ¿qué se les ocurre? Los cangrejos de río, que están muy populares, las cotorras, claro, las jacarandas, ¿piensan ustedes que son originarias de aquí? Bueno, pues sí, la jacaranda es un árbol. Y hay muchas especies, y no es solamente especies animales, sino también especies vegetales. Hay algunas, él explicará la diferencia entre una especie introducida y una especie invasora, ¿vale? Pero yo creo que para mí el leer este libro me ha cambiado un poco el chip.
Porque cuando uno dice el espacio natural, yo es que salgo en las afueras de Sevilla y estoy en un espacio natural, pues nada más lejos que eso. No es tampoco tan natural. Bueno, entonces él nos va a hacer una presentación de unas partes del libro y después vamos a poder hacerle las preguntas que nos parezcan oportunas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es un libro que cambia el chip de nosotros. Muchas gracias. A ver cómo lo hacemos. A ver, ¿te vas a quedar por aquí, sabes? ¿Eh? ¿Te vas a quedar por aquí? Bueno, me quedo por aquí en la esquina. Sí. Vale. No, pero si me quedo ahí no veo, voy a quedar con esto. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Yo tengo una voz muy bajita, o sea, pero se me escucha bien, ¿verdad? Si te acerca ese otro micrófono, si sale por... Sí, pero a lo mejor se acopla con la grabación, ¿no? No sé. No se acopla, ¿no? Si acaso, lo paro y sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Genial. Bueno, buenas tardes, gracias Isabel por esta presentación tan bonita, te agradezco mucho. Gracias a la Asociación Ascua por invitarme aquí a hablar de mi libro y gracias también al Círculo Mercantil por ceder este espacio. Yo venía a contar una historia relacionada con este señor, que imagino que todos lo conocéis. Este señor, Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano, tristemente famoso por el régimen de terror que instauró en Colombia durante los años 70 y 80. Pues bien, resulta que Escobar, en 1978, decide comprarse unos terrenos en los alrededores del río Magdalena, donde va a construir una finca que va a llamar Hacienda Nápoles. ¿Qué va a hacer con la Hacienda Nápoles? La Hacienda Nápoles va a ser una especie de escaparate donde mostrar toda su opulencia, todo su poderío, la cantidad de dinero que tiene. Entonces, claro, tenía que demostrar que tenía muchas cosas, como por ejemplo una colección de coches antiguos, manda a construir unas pistas de tenis para que su mujer y sus amigas jueguen al tenis, manda a construir unas estatuas de dinosaurios y de mamuts para que su hijo pueda jugar con estas estatuas. En la entrada, esta es la entrada que ya no existe, de la Hacienda Nápoles, es un pórtico donde tenéis en la parte de arriba, manda a poner una avioneta, que es la avioneta que usa en el primer envío de cocaína que realiza, pero el mayor atractivo de la Hacienda Nápoles es un zoológico que él monta con alrededor de 1.200 animales. ¿Y qué tipo de animales había en este zoológico? Bueno, pues su propio hijo, en uno de sus libros, lo cuenta y nos dice que Escobar mete en ese zoológico, mete a elefantes, cebras, jirafas, dromedarios, hipopótamos, búfalos, canguros, flamencos, avestruces, muchísimos tipos de aves, muchísimos tipos de otros animales. ¿Dónde consigue estos animales? Pues él acude a una empresa de Estados Unidos que llevan unos hermanos, los hermanos Hunt, que se dedican a la compraventa internacional de animales para zoológicos. Entonces él va, se reúne con estos señores en Texas y les manda a comprar una serie de animales. Pero además Escobar va a acudir al mercado ilícito, al mercado negro, para conseguir animales que no se pueden vender, que su compraventa está prohibida, porque son animales que están en peligro de extinción, como por ejemplo una pareja de loros guacamayos azules, que son una especie en peligro de extinción y por tanto, como digo, no se puede comerciar con ellos, pero bueno, Escobar pone dinero sobre la mesa y se compra una parejita. También, además, se lleva un grupo de delfines rosados, que son unos delfines que viven en el entorno de los ríos del entorno de la cuenca del Amazonas. Y todo eso lo va metiendo allí en ese zoológico para mostrar su opulencia. García Márquez, en uno de sus libros, nos cuenta que muchas personas, políticos, empresarios, periodistas y demás personas que se acercaban a Escobar por hacer los negocios que quisieran hacer con él, se acercaban a él y iban a visitar pues, ese zoológico. Y en ese zoológico nos encontrábamos estos hipopótamos que comenta aquí García Márquez. ¿Cuántos hipopótamos eran? Eran 4 hipopótamos, 3 machos y una hembra, ¿vale? Bueno, pues pasa el tiempo y resulta que en 1993 a Escobar lo está persiguiendo el gobierno, lo acorralan y lo matan, ¿vale? Entonces la hacienda pasa a manos del gobierno y se acaba convirtiendo, con el tiempo, se acaba convirtiendo en un parque temático que hoy en día está abierto.
En este parque hay atracciones acuáticas, hay un museo africano, un mariposario y un santuario de animales. ¿De qué animales? De los animales que había en ese zoológico, porque algunos se los llevaron a zoológicos y a otros santuarios, pero otros permanecieron allí. ¿Cuáles permanecieron allí? Pues nuestros 4 hipopótamos que comentábamos al principio. Así que pasa el tiempo, esta es la entrada actual de la Hacienda Nápoles, pasa el tiempo y resulta que estos hipopótamos, estos 4 hipopótamos que digo, empiezan a reproducirse y van creando una manada, ¿vale? Vamos a dar un salto en el tiempo, llegamos al año 2009, la manada estaba liderada por un macho que se llamaba El Viejo y resulta que había otro macho que llamaban Pepe, que se pelea, no sabemos si bien por el control de la manada o lo que sea, el caso es que tiene una refriega con El Viejo y pierde. Entonces Pepe se ve expulsado de la manada, sale del entorno de la Hacienda Nápoles y empieza a moverse por lo que es el río Magdalena. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno colombiano dice, bueno, esto es un problema porque puede atacar a las personas. Entonces deciden contratar a 2 cazadores que con la ayuda del ejército colombiano le van a dar caza a Pepe. Y así es como se produce, como digo, en el año 2009 esta fotografía, ¿vale? Esta es la fotografía del ejército colombiano con, bueno, pues con Pepe, con el cuerpo del hipopótamo Pepe. Resulta que esta foto tiene algunas similitudes con las fotografías que se hicieron las personas que mataron a Pablo Escobar. Después de matarlo, pues se hicieron una fotografía junto al cadáver de Escobar. No he traído la fotografía está en internet, incluso la podéis buscar en Wikipedia. Pero el caso es que el hecho de que hayan matado a este animal pues moviliza a la población y moviliza también sobre todo a grupos animalistas. De manera que en el año 2012, tras una acusación popular, un juzgado de Colombia va a dictaminar, va a sentenciar que estos hipopótamos no se pueden cazar ni se pueden sacrificar, no se les puede tocar, ¿de acuerdo? Bueno, pero, vale, ¿por qué tanto revuelo con los hipopótamos, vale? Pues resulta que los hipopótamos en Colombia podrían ser una especie invasora. Y diréis, ¿qué es una especie invasora? Pues lo mejor que podemos hacer para esto es presentar ejemplos, ¿no? Pensar en ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en el entorno de Doñana, pensemos en las plantas y en los animales que allí viven, entre ellos podemos encontrar a esta especie tan emblemática como el lince ibérico. El lince ibérico podemos considerarlo que es una especie natural o autóctona de entornos de Doñana. Sin embargo, si tenemos una mascota, véase un agaporni, un hámster o un periquito que se escapa de nuestra casa y acaba en el entorno de Doñana, a esa especie vamos a decir que es una especie exótica. Pero las especies exóticas como tal no suponen un problema. El problema es que la especie se acaba estableciendo en el ecosistema y su población empieza a crecer, hasta que se convierte en una plaga. Entonces aquí cuando estamos hablando de especies invasoras. ¿Y cuál es el problema de las especies invasoras? Que pueden generar problemas ecológicos, económicos y sanitarios. Bien, una vez dicho esto, ¿qué pasa con los hipopótamos en Colombia? Pues resulta que los hipopótamos son animales herbívoros y que pasan la mayor parte del tiempo viviendo en el agua, en el río o los lagos, durante el día. Pero durante la noche salen del agua y se dirigen al terreno que tengan a su alrededor para comer plantas. Entonces, cuando regresan al agua, hacen allí sus necesidades y transportan, como resultado están transportando un montón de nutrientes desde lo que es el ecosistema terrestre al ecosistema acuático. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una gran cantidad de nutrientes en el agua que pueden alterar lo que es el ecosistema acuático o la red trófica. Pensemos en las algas, los peces y demás. Todo eso puede colapsar y puede llevarlo a un estado diferente. ¿De acuerdo? Eso es no explico lo que es un ingeniero de ecosistema, ¿verdad? No, perdona. Un ingeniero de ecosistema es un término en biología que hace referencia a las especies que cuando entran en un ecosistema, cuando viven o medran en un ecosistema, lo que hacen es modifican las condiciones de manera que acaban imponiendo vamos a decirlo, sus condiciones, sus reglas, ¿vale? El ecosistema está moldeado por esta especie en concreto, ¿vale? Y eso es lo que hacen los hipopótamos. O sea, al movilizar tantos nutrientes, pues están moldeando el ecosistema acuático donde viven, ¿de acuerdo? ¿Qué otro problema tenemos con los hipopótamos? Resulta que son transmisores de enfermedades como la tuberculosis o la antrax. A ver, aquí hay que puntualizar que en este caso, en Colombia, estos animales no han transmitido ningún tipo de enfermedad. ¿Qué pasa? Que el hecho de que la especie pueda ser un transmisor de enfermedad es un punto que tenemos que tener en cuenta para cuando estamos hablando de especies invasoras.
Y además, otro punto más importante es que los hipopótamos son muy agresivos, pueden atacar a las personas porque son muy territoriales. Por ejemplo, tengamos aquí unos datos, desde ahí no lo vaya a ver mucho, pero bueno, las muertes por animales cazados en el 2016, tenemos los hipopótamos que están, no los encuentro, bueno, están un poquito más para arriba, son 500 muertes de personas causadas por ataques de hipopótamos. En comparación, los elefantes, que están un poquito aquí, y los leones, pues cada uno han provocado la muerte de 100 personas en ese año. Y fijaos los tiburones, están aquí, son solo 4 muertes en ese año, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es, digamos, como en el entorno salvaje, ¿no? En contacto con el entorno salvaje. Pero es que los hipopótamos en Colombia están en el entorno urbano. Aquí os quería poner un vídeo, pero no funciona. Es un vídeo de un hipopótamo caminando por un pueblo, ¿vale? Un pueblo que está cerca del río, el hipopótamo ha salido y se está moviendo por allí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esa cercanía de los hipopótamos con la ciudadanía puede propiciar ataques a las personas. Y de hecho, eso es lo que ha pasado. Se han dado casos de pescadores que estaban con su canoa pescando y que, bueno, se ha acercado demasiado a un hipopótamo y les ha atacado. O casos de personas que han visto el hipopótamo por la calle y han dicho, un hipopótamo, qué interesante, me voy a acercar. Y al final, pues, ha acabado en el hospital, ¿vale? Por todos estos motivos que os digo, el año pasado, en 2022, el gobierno colombiano al final declaró a los hipopótamos como especie invasora. Bien, esta perspectiva que hemos dado es una perspectiva, digamos, desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito de la conservación, hablando de los problemas, una perspectiva un tanto quizás negativa. Sin embargo, hay otro tipo de perspectiva que parte de otros sectores de la sociedad que te da una perspectiva más positiva hacia estos animales. Quizás el ejemplo más característico de esto es el uso económico de esta especie. Os he traído aquí un ejemplo, hay muchísimos más ejemplos, ¿vale? De esta señora que la entrevistaron hace poco, doña Chavita, que es guía turística. ¿Y qué hace doña Chavita? Pues ella monta a los turistas en canoas, se los lleva por el río y se va a ver los hipopótamos que allí viven, ¿vale? Pensad el marketing que puede haber detrás de este tipo de actividad, porque vas a ver a los hipopótamos de Pablo Escobar. Bueno, los descendientes de los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Y además resulta que en Colombia es el único sitio donde vais a poder ver una manada de hipopótamos salvajes fuera de África. No lo hay en ningún otro lugar del mundo. Y más importante aún, aparte del aspecto económico, es lo que llega a decir doña Chavita. Y es que para ella los hipopótamos ya no son de Escobar, no son, o sea, son de Colombia y para ella son unos colombianos más. Este punto es bastante curioso porque se da en varias historias de las especies invasoras de que la sociedad acaba acogiendo a estas especies, la acaba incorporando a su cultura, la acaba viendo como algo normal de su entorno, ¿vale? Y después tenemos temas un poquito más turbios, muchísimo más turbios. Mirad, cuando yo estaba escribiendo el libro se rumoreaba de que había tráfico en el mercado negro de crías de hipopótamos, es decir, de gente que estaba acudiendo a estas manadas, capturaban a las crías y las vendían en el mercado negro. Después de publicarse el libro, en un medio de comunicación que se dedica a cosas de medio ambiente, Mongabay, publicó este reportaje de esta periodista que es bastante interesante porque ella se fue a convivir un tiempo con uno de estos traficantes y pudo hacerle fotografías a la hija del traficante jugando con esta cría, jugando con la cría, metiéndose en el río, nadando con ella y demás, ¿vale? Bueno, nos llevamos aquí un buen rato hablando de hipopótamos, pero no hemos dicho cuál es su población. Y la verdad es que esta cifra no la tenemos exacta. Según una estimación que hizo el gobierno junto con otras universidades, se cree que hay en torno a 130 a 140 ejemplares. Teniendo en cuenta la tasa de reproducción de la especie, en 10 años podríamos tener una población de 300 ejemplares. Y para 2050 la población puede estar en torno a los 3.500 ejemplares. Vale, entonces aquí tenemos la posibilidad de que una especie empiece a crecer su población de forma descontrolada y que puede generar una serie de problemas. Entonces hay que poner algún tipo de remedio, pero claro, un remedio teniendo en cuenta lo que os he contado anteriormente. Hay una sentencia judicial que impide que se sacrifiquen a estos animales y hay una gran parte de la población que los ve como algo positivo. Así que,
¿Cuál es el futuro de los hipopótamos? Bueno, pues una solución que suele salir cada 2 por 3 es el traslado. Coges a los animales, te lo llevas a un zoológico, a un santuario, ya bien sea de Colombia, o te lo llevas a otro país. Hace poco, esta noticia de hace un par de semanas, salió un proyecto que pretenden coger a varios de estos hipopótamos y trasladarlos a un santuario que se encuentra en México, concretamente en Culiacán, en Sinaloa. Este proyecto también participan algunas organizaciones de la India que también dirían de llevarse, de acoger algunos de estos animales. Claro, el problema de esto, tienes que ir a buscar al hipopótamo, tienes que sedarlo, tienes que sacarlo de donde está viviendo, tienes que transportarlo al aeropuerto, tienes que mandarlo a donde quieras enviarlo para que siga su vida, ¿no? Entonces, todo esto es dinero, esto cuesta dinero. En el caso de, por ejemplo, llevarlos a México, se calcula que unos $400.000. En el caso de llevarlos a la India, $900.000. Y me diréis vosotros, ¿y por qué llevarlos a un santuario y no llevarlos a África, que es donde está su entorno natural? Pues no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, como os he comentado anteriormente, estos hipopótamos no provienen de entornos salvajes, provienen de animales criados en cautividad. ¿Qué pasa entonces? Que no conocemos cuál es su carga genética y si pueden transmitir enfermedades. Y fijaos, resulta que el hipopótamo en África está catalogado como vulnerable a la extinción. Es decir, está a un pequeño paso de convertirse en una especie en peligro de extinción. Se calcula que quedan en torno a 115.000, 130.000 ejemplares en estado salvaje. Entonces, si yo cojo estos hipopótamos de Colombia sin saber lo que llevan y me lo llevo a África y lo suelto allí, puedo estar transmitiendo una enfermedad que complique la conservación de esta especie en su entorno natural. Así que, otra solución, la esterilización. Es decir, buscas a los animales, lo mismo de antes, los sedas, te lo llevas a un entorno controlado y allí haces una operación, bien sea para las hembras, para los machos. En el caso de los machos también es complicado porque en esta especie los testículos no están hacia afuera, sino que están hacia adentro y están debajo de una capa, igual que los ovarios, están debajo de una capa muy gruesa de piel. Os he traído un caso de una hipopótamo que se esterilizó hace poco y para que veáis lo complicado que puede ser esto, supuso 10 horas de trabajo y la mano de obra, digamos, de 30 profesionales. Y además se calcula que por cada hipopótamo te vas a gastar $5.000 en hacer esta esterilización. ¿Existen más soluciones? Sí. Se está intentando probar una vacuna que se llama Gonacon. ¿Qué hace esta vacuna? Esta vacuna lo que hace es que el sistema inmunitario del animal genere anticuerpos que ataquen a las hormonas implicadas en la fertilidad del animal, ¿vale? ¿Problemas de esta vía? Pues que es un proyecto experimental, se ha probado con éxito en Estados Unidos, pero en ciervos, y en Colombia se está empezando a usar en hipopótamos, pero no se sabe cuál va a ser la efectividad. Además, tienen que ser 3 dosis. ¿Y esas 3 dosis cómo se aplican? Pues se carga la vacuna en un dardo y con un rifle se le dispara la dosis, ¿vale? Y además, el otro día me enteré de que existe otro problema y es que controlan a los ejemplares que han vacunado, pero es muy difícil saber realmente a qué ejemplar has vacunado. Han intentado ponerle collares GPS, marcas y demás, pero resulta que el animal, tras vivir en libertad, pues pierde esa marca, entonces al final te quedas sin saber realmente a cuál de ellos has esterilizado. Bien, todo esto que os he contado era para mostraros lo complejísimo que es el tema de las especies invasoras, que no es solamente un tema biológico o ecológico, sino que tiene temas económicos, tiene temas sanitarios, temas políticos, temas incluso hasta, digamos, una perspectiva histórica. Así que cada vez que os encontréis con el caso de una especie invasora, intentad indagar cuáles son estas aristas que tiene su caso en concreto y os invito a que hagáis una reflexión cuando conozcáis su historia, y es que nosotros como especie, como Homo sapiens, ¿qué tipo de relación queremos tener con las especies, con el resto de especies con las que compartimos el planeta Tierra? Y muchas gracias. Bueno, tenemos bastante tiempo para discutir. Si podría preguntar, ¿qué vida media tiene un hipopótamo? Ostras, me has pillado.
No sabría decirte. Y si te lo digo, me pillo seguramente los dedos. Sí, sí, yo diría que... Yo diría que mucho, diría a lo mejor 30, 40 años, no sé, creo que sí, que bastante. A mí me gustaría que hicieras algunas referencias a casos más cercanos. Más cercano. O sea, Bueno. porque... ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, casos cercanos, pues tenemos, seguramente todos estáis pensando en las cotorras, ¿verdad? Como tenemos, de hecho en Sevilla lo que tenemos son dos especies de cotorras, la cotorra argentina y la cotorra de Kramer. Y en este caso, por ejemplo, estos animales lo que pasó es que entraron, digamos, en el comercio de animales, comercio de mascotas, y bueno, durante mucho tiempo se tenían en las casas y demás, y pues estos animales, no sé quién me comentaba que tenía un problema porque los escuchaba constantemente desde su ventana, que son muy ruidosas y al final la acabaron liberando, ¿vale? Y bueno, pues eso, esta especie pues empezó a reproducirse y se ha ido, su población se ha ido descontrolando, por lo menos en Sevilla. En otros sitios de donde yo vengo, yo soy de Jerez de la Frontera, allí hay una población muy pequeñita de cotorras que si no se controla, si no se pone algún remedio, seguramente estemos allí igual que aquí en Sevilla dentro de unos años. Yo creo que aquí en Sevilla uno de los principales problemas de especie invasora es el cangrejo que ha ido a parar las marismas. Sí. Que lo tenemos al lado Sí. y que destroza todo. Sí. Además, estoy hablando pues de los años principios de los 90. Sí, principios de los 90. Fue cuando llegó y en un plazo de un año la extensión, el crecimiento fue tan menor. Enorme. Bueno, pero que luego al mismo tiempo se ha creado una industria que lo está utilizando. Claro, eso es lo que comento, que el problema de muchas veces, es el caso de los cangrejos, se introdujeron por revitalizar la economía de la zona, porque pretendían, bueno, pues con lo que son las marismas, las partes del arroz, aparte de poder cosechar el arroz, pues digamos un ingreso extra cogiendo los cangrejos. Claro, al final da resultado que el cangrejo es bastante invasor, que provoca bastantes problemas, lo que es el entorno medioambiental. Y lo difícil ahora es gestionar eso porque, lo que tú dices, ahora tenemos una industria alrededor de ese cangrejo. No solamente esa, hay varias especies. Crea más problemas que los beneficios de la industria. Depende de quién le pregunte. En contacto con arroceros. Sí. De los arroceros. Sí. Sí. Sin embargo, y hablando del tema, yo creo que es un tema que tiene mucha... Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos todo está americano. Está invadido por una especie invasora que fue el caballo español. Sí, el caballo que llevaron los contenedores a una industria y a una vitalidad enorme, no ya de antiguo, pero hace un siglo y medio, era vital para la zona del caballo. O sea que sí. No lo veo muy claro el tema de cuándo una especie se la puede considerar invasora y peligrosa para la sociedad, claro, o beneficiosa. Claro, es que tiene muchísimos matices. Generalmente es cuando crece su población de forma tan desmesurada que sus impactos, ya sea ecológicos, económicos o sanitarios, son evidentes, ¿vale? Eso nos cuesta dinero gestionarlos y demás. Sí, es verdad que, claro, que la cosa se complica aún más cuando tenemos un beneficio económico, cuando hay un bagaje cultural con esas especies. Comentas el caso de los caballos en Estados Unidos, pero en Australia les pasó lo mismo, pero con los dromedarios y con los camellos. Australia es una isla continente que es tan árida que el mejor, digamos, sistema de transporte, antes de que hubiera los transportes a motor, era de traerse camellos y dromedarios. Cuando entra todo el tema del motor, los camiones y demás, estos animales dejan de servir para ese propósito y se les abandona. Y actualmente pues, tienen un problemón con los camellos y los dromedarios más que los camellos en Australia, porque están asilvestrados y tienen una población, creo que estaba en torno al 1 millón, o sea, era una locura de eso. No, yo creo que Ángel pone muchos ejemplos en este libro, muchos ejemplos de con buena intención, cosas que con buena intención han resultado justo lo contrario. El problema que tenemos es que somos nosotros, antes
antes no era impensable pensar que un camello pudiera llegar libremente o por Bueno. a Australia. Ahora Hubo- fácil, cogen un avión y quien dice un animal tan grande, pues también cosas más pequeñas. Y tú pones muchos Sí. ejemplos muy interesantes. Antes realmente impensable, o sea, pasa que antiguamente privaba más, sobre todo, por ejemplo, cuando hablo de las sociedades de aclimatación, que es uno de los temas que más me fascina de los que comento en el libro, Sí. son sociedades que en el siglo XIX empezaron a exportar pues, un montón de animales y plantas, sobre todo animales, por el simple hecho de que fueran útiles, le llamaban animales útiles, y ya bien sean animales por comida, animales por carga, porque fueran animales bonitos, que fueran a enriquecer el ambiente, ¿vale? Entonces de eso, ese tipo de sociedades empezaron en Francia, se expandieron por toda Europa, llegaron a Estados Unidos, a Australia, llegaron a muchos otros sitios. Toda esta expansión además fue ligada con todo el tema de las colonias británicas en la India y demás. Y claro, existía esa filosofía de que un poco que la naturaleza tenía que estar a nuestro servicio. Pero sí es verdad que hubo gente que no estaba de acuerdo, que sabía un poco, o sea, sobre todo naturalistas, que decían, oigan, esto que estamos haciendo de traernos, moviendo tantas cosas, puede ser perjudicial. De hecho, Darwin, en el origen de las especies, él habla de que conociendo la fauna y la flora de Nueva Zelanda, que se supone que es parecida a la británica, a la de Reino Unido, él dice que si nos vamos a llevar, por ejemplo, comadrejas y hurones que se llegaron a introducir en Nueva Zelanda, seguramente lo que vayamos a ver es una conquista de estos animales frente a los animales que se habían desarrollado, las especies que se habían desarrollado en Nueva Zelanda. Y de hecho también hubo un debate muy grande porque en Nueva Zelanda se mete el conejo típico de aquí, y se lía pardísima porque eso empieza a crecer y empieza a ser realmente una plaga. Y lo que proponen es llevarse comadrejas, hurones y demás animales mustélidos que puedan cazarlo. Entonces salen un montón de ornitólogos diciendo que no, que estos animales van a generar problemas en una fauna, sobre todo en las aves, que son muy características de Nueva Zelanda, que han estado durante millones de años evolucionando sin ese tipo de depredadores. De hecho, muchas de ellas pierden la capacidad de volar y son aves más terrestres que digamos, que de las que vuelan. Y hay todo un debate en torno a eso de qué prima más, el proteger a las aves o la parte económica, porque además Nueva Zelanda se lo quería quitar, el tema de los conejos se lo quería quitar de encima porque estaba compitiendo con los pastos para nutrir al ganado, que por aquel entonces era una actividad muy importante en Nueva Zelanda, en fin, todo ese tema. Sí, por ahí hay un par de preguntas, ¿no? Sí. Primero, felicitarte por el libro. Gracias. Que me ha parecido mejor que ha traído Ascua aquí. Hombre, Bueno. Si hay aquí alguno que haya escrito otro, que se avance. El tema que a mí me ha parecido muy interesante es cómo el animal por sí mismo es capaz de adaptarse cuando ve un peligro. Claro, no es una cuestión de que el animal se adapte. La cuestión es, por ejemplo, cuando hablo de las sociedades de la aclimatación, había muchísimas especies que se estaban moviendo por todo el globo. Entonces, todas esas especies no se han convertido en invasoras, no se han, digamos, naturalizado en esos entornos, sino que hay algunas que yo siempre digo que es como que tienen la carta ganadora, que tienen el full de ases, ¿no? Que les sale para ganar la partida y entrar en los ecosistemas. No es que realmente, no es que el animal se adapte, bueno, es que es otro tema. No es que el animal se adapte. Un ejemplo Sí. de una serpiente. Sí, pero eso es posterior. Eso, o sea, es que el animal tiene las adaptaciones precisas para entrar en ese ecosistema. Porque un ecosistema que más o menos se le parece a donde ha, digamos, evolucionado. Entonces, como faltan depredadores, faltan algunos factores que en el otro sitio lo limitaban, ahí puedes, digamos, entrar y arramblar con todo. Pero lo que tú me comentas es que con el paso del tiempo, que eso me parece también una cosa súper fascinante, con el paso del tiempo, sobre todo en Australia, lo que se ha ido viendo es que estas especies invasoras se han ido adaptando al entorno este de Australia. En el caso que me comentas de la serpiente, son serpientes propias, nativas de Australia, que ante el avance del sapo de caña, que es un sapo que se mete para controlar las plagas de la caña de azúcar, es un sapo venenoso
y el serpiente que se lo come, serpiente que se muere, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que la evolución ha obrado aquí de manera que se han seleccionado serpientes con bocas pequeñas que no pueden comerse el sapo. Entonces, si no te puedes comer el sapo, no te mueres. Entonces, las que tienen boca grande, muertas. Las pequeñas siguen adelante. Y ahí ha habido un caso de selección. Pero también ha habido casos de selección en las especies que se han sido introducidas. En Australia, por ejemplo, tienen un problema con los gatos. Los gatos se han asilvestrados y ahora da la casualidad de que, porque el gato silvestre que hay en Australia no es el gato callejero que podemos ver por aquí, por Sevilla y demás, no. Es un gato que ha adoptado ya un pelaje más propio para, digamos, atigrado, para digamos, el camuflaje, e incluso son animales que son más grandes que el típico gato doméstico. De esos hay un montón de casos que cada 2 por 3 se están descubriendo y me parecen una de las partes más fascinantes, porque estamos viendo la evolución actual en directo. La evolución en acción. En acción, exacto. Pero al final, En muy poco tiempo. Es que, mira, pensamos que la evolución es una cosa que va muy lenta, pues bueno, eso es lo que nos han enseñado, pues a mí me enseñaron eso, que pensamos que la evolución era una cosita muy lenta, que era cuestión de millones de años y demás, pero hoy en día sabemos que puede haber procesos de evolución y de adaptación que son muy rápidos, en 100 años incluso menos. De todas... No, lo que hay una cosa que siempre hablamos de este tipo de actividades, de llevar animales de un sitio a otro como una cosa negativa. Sí. Pero hay en algunos casos, por ejemplo, el caso del caballo y del burro, que es que sin el caballo y sin el burro la historia del hombre no hubiera sido igual. Claro. O sea, hay tres tipos de animales, los équidos, las vacas, o sea, y los perros, sin los cuales la historia nuestra no sería la misma. Porque no es lo mismo desplazarte andando que desplazarte a caballo, etcétera, etcétera. Y son animales que proceden de 2 zonas muy... África, por un lado, que es el burro, y Asia, ¿no? Asia, el caballo. que es el caballo. Claro, y ahí tenemos la responsabilidad. O sea, han sido animales que han estado acompañándonos, que los hemos usado para nuestros fines. Y ahora, pues muchos de ellos los hemos llevado a un sitio, los hemos abandonado allí y hemos generado problemas de conservación en esos entornos. Entonces, el debate ahí también muchas veces es porque se pone mucho el foco en la especie en sí que está invadiendo aquello. Y, por ejemplo, con el caso del hipopótamo, se habla de cómo gestionar este hipopótamo, que se meten los grupos animalistas, que es totalmente lícito hablar de la parte ética, de cómo tenemos que controlar esas especies, pero muchas veces se pierde el foco también de la conservación. O sea, el hecho de que se diga de que los hipopótamos se tienen que controlar en los ecosistemas colombianos es porque tienen un impacto en el ecosistema. Entonces, también tenemos que hacer un esfuerzo por poner ese foco sobre esa conservación, porque tenemos que debatir qué ponemos por delante, si la gestión de una especie que no es propia de allí o el impacto sobre la biodiversidad de todo un entorno que puede conllevar el colapso de un ecosistema y la desaparición de muchas más especies. Sí. Entonces, ¿la patata se podría considerar que fue una especie invasora? No, la patata no es invasora. Que no estaba aquí. Sí, lo que son lo diré, plantas comestibles que se usan en la agricultura y demás, generalmente no se considera invasor, porque ten en cuenta que la patata es muy raro que la patata se extienda por su cuenta por Doñana, por ejemplo. Que tú tengas un cultivo de patata y que eso empiece a... Porque son especies que ya hemos ido adaptando tanto a nuestro entorno, que necesitan tanto de nuestra ayuda para reproducirse, porque las necesitamos para producir la comida y demás, que después en el entorno natural no son capaces de sobrevivir. Sin embargo, hay, por ejemplo, muchas mascotas que no han llevado a cabo ese proceso de domesticación, ¿no? tan selectivo, digamos, por parte de los humanos, que todavía se guardan un poquito, digamos, las cartas, de manera que si salen a un medio ambiente pueden colonizar. Pasa lo mismo que con la jardinería. Hay muchísimas plantas invasoras. La gran mayoría de las plantas invasoras provienen de jardinería. Entonces hay algunas que, como la rosa, que no te va a tirar, no se va a expandir, pero por ejemplo el ailanto, que es un árbol que podemos ver. Y el jacinto de agua también. El jacinto de agua, por ejemplo, que también proviene de este tipo de comercio, eso empieza a crecer y es una locura. Eso que está en el Guadiana, ¿no? Sí. Sí. Mira, hoy he recibido
Hoy he recibido una cosa, es que la he recibido hoy, a ver qué te parece. A ver. Una amiga, una compañera del instituto que me dice, hola, querido grupo, pronto será la temporada de frutas como guayaba, mango, naranja, papaya, aguacate, limón, etcétera. Desde la conciencia medioambiental les pedimos, por favor, no tirar las semillas a la basura, sino lavarlas, secarlas al sol y guardarlas en una bolsa de papel. Cada vez que salgas al campo, a zonas verdes en la ciudad, en tu auto, en moto, en bicicleta o incluso a pie, toma la bolsa con semillas y tíralas en los terrenos baldíos y desocupados, por la carretera, en la ribera de los ríos, de los caminos y los estanques. Con este simple acto podemos aportar al menos un árbol por cada temporada. Nuestra misión es hacer que este mundo sea verde y puede suceder. No hagáis eso, por favor. No lo hagáis, ¿vale? Mi respuesta, claro. sí, bueno, tú... Esa cadena, eso ha salido un montón de veces, a mí me ha llegado también. Y claro, no porque se estáis hablando de plantas que son tropicales y demás, y estáis hablando de repoblar con árboles que no son propios de aquí. Si queréis ayudar a la reforestación y demás, hay muchísimos proyectos de trabajar con autóctonas y repoblar. Y ojo, que no es la reforestación no siempre tiene que ser que veáis un prado y decir, pues esto hay que ponerle árboles, porque a lo mejor resulta que ese prado tiene un ecosistema propio, que es el ecosistema del prado. Entonces a lo mejor eso no hay que tocarlo. Dime. Ángel, hemos estado hablando antes Sí. de la tertulia, del tema. Yo no lo sabía, es realmente interesante y me gustaría que lo compartiera con el resto de los compañeros. La chumbera. El problema de la chumbera, de por qué no se puede tratar y por qué se extiende por el planeta por un tema económico. ¿Le recordaría, por favor, que...? Sí, claro. Mira, el tema de la chumbera, resulta que cuando se descubren las Américas, ¿vale? Bueno, aquí lo que es el entorno de Europa y Asia y demás, lo que son los tintes para la ropa se hacían con unos insectos, con unas agallas de insectos, que daba un tinte rojo, pero no era un tinte muy intenso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los españoles llegan a la zona de México, descubren que las civilizaciones de allí tienen ropa de un rojo súper intenso, muy intenso. Y se dan cuenta de que es porque ellos cultivan la chumbera típica que conocemos de aquí, y precisamente encima de la chumbera crece un insecto muy pequeñito, que es la cochinilla, una cochinilla algodonosa, que es muy blanca, pero si alguna vez la aplastáis con la mano, no la hagáis con la mano porque os vaya a poner perdido, tiene un líquido rojo súper intenso. Entonces, claro, los españoles se dan cuenta de que ahí hay una oportunidad de negocio, de vender un tinte que se va a vender a muy buen precio en Europa, y lo que hacen es, se callan. Lo que hacen es, en México, empiezan a cultivarlo, pero no dicen fuera de México, no dicen en lo que serían en Reino Unido, en Francia y demás, procuran que no se enteren de dónde viene ese tinte, ¿vale? De manera que hubo durante muchísimo tiempo, por ejemplo, Linneo, que es el padre de la sistemática de cómo se pone el nombre de las especies. Linneo al principio pensaba que el tinte provenía de una planta. De hecho, creo que le pone un nombre que es un nombre asociado con una planta, y no, y venía de un insecto. Y se dan casos de gente que intenta entrar en lo que es en México, robar la chumbera, robar lo que es la pala de la chumbera con los insectos, cuando ya se descubre que son insectos, intentar trasladarlo a otras partes, por ejemplo, a Australia, que es donde estaba el Imperio Británico. Sabéis que los británicos su ejército llevaba unas casacas que eran rojas. O, por ejemplo, ese tipo de cosas ellos la querían para poder poner el tinte a las casacas. Y además también se va transmitiendo a Australia, llega a Europa, llega a Chile, por ejemplo, va llegando a sitios que lo que es el clima es parecido al clima que encuentra en México, y además de eso se expande porque en los barcos, cuando se hacen travesías largas, resulta que la chumbera tiene una alta cantidad de vitamina C. Entonces, para combatir el escorbuto, cargaban en las bodegas, cargaban estas palas de chumbera. Entonces, muchas veces llegábamos a una isla y decían, pues vamos a soltar la chumbera aquí para que esto crezca, ¿vale? Y cuando volvamos después de la travesía, dentro de un año o 2 años después, aquí va a haber crecido chumbera que la podemos recolectar y nos la llevamos, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta especie, cuando llega a España,
se expande, forma parte de nuestra cultura. Tú me decías antes que has comido muchísimos higos, yo también, es una fruta que me encanta, pero claro, resulta que esta especie está catalogada en España como especie invasora. Entonces, cuando ha entrado la plaga de cochinilla que ha entrado por el sur de España y ha empezado a atacar a estas chumberas, no se ha hecho nada porque está catalogada como especie invasora. Y como tal, al final no se, digamos, como que no desde las administraciones no se movilizan para hacer un plan de gestión de esta plaga. Eso lo habéis visto ya, ¿no? Cuando vais ahora mismo por el Están campo, ahora mismo todas no veis muertas. o sea, las vallas que antes se hacían de chumbera están muriéndose, las veis muy apagadas y la veis llena de cosas blancas. Esa es la cochinilla, La cochinilla. del carmín se llama. Dos reflexiones. Ha salido ahí en una de las diapositivas Sí. que una de las cualidades que tiene que tener una especie para que sea considerada como invasora es que ataque al hombre. No. O sea, una de las cualidades es, o sea, genera una serie de problemas, ¿vale? Unos problemas ecológicos, económicos y sanitarios. Puede pasar que sea sanitario, por ejemplo, los mosquitos, el mosquito tigre, por ejemplo, que está entrando, por ejemplo, que ha entrado por Cataluña, que ya lo tenemos un curso por aquí, eso no genera un problema ecológico y económico tampoco, pero sí es sanitario hacia nosotros. Pero también puede pasar, como el jacinto de agua, por ejemplo, que se extiende por el río y eso a nosotros no tiene por qué perjudicarnos, que también, pero no tiene por qué, pero lo que hace es que se carga el ecosistema de... Lo que voy es que el invasor somos nosotros. Porque, por ejemplo, ahora Ya. hay mucha frecuencia en el telediario que Sí. jabalíes Sí. van en busca de comida y se Sí. meten en calles de ciudades. Claro. ¿Por qué? Porque probablemente su entorno natural está siendo modificado. Esa era una cosa. Y otra, de no de las cotorras, esta es una pregunta que me estoy haciendo con frecuencia y no he logrado la respuesta. Yo he estado viendo, porque doy todos los días vueltas con un familiar por el centro de Sevilla, y en la Plaza Nueva, con cierta periodicidad, Sí. me encuentro como una especie de serrín alrededor de toda la plaza, una vez incluso penetra por la Constitución. ¿Tiene esto algo que ver que sea un producto para atacar el tema de las cotorras? Ni idea. Me pregunto, No sabía... ¿qué cualidad tiene Ese serrín. Es Es verdad que ahora que lo comentas, yo creo que sí que lo he visto también. No sé si alguno lo habéis visto Sí. o habéis percatado de ello. No lo sé. Con cierta periodicidad. No sabría decirte porque... No sabría decirte. Y con respecto a lo que me comentas del ser humano como especie invasora, que te lo comento porque es una cosa que me suelen decir, ¿no? Cuando hablo de este tema. A ver, el término de especie invasora, ¿vale? Es un término que se hace, digamos, parte del entorno académico, ¿vale? El entorno científico, que es una categoría que se pone por estudios científicos. Entonces, el fenómeno de las especies invasoras es un fenómeno que va asociado a nuestra actividad, ¿vale? Nuestra expansión a lo largo del planeta ha motivado que otras especies, ya bien sea de forma accidental o intencionada, se hayan podido expandir. Yo lo llamo lo que es la globalización de las especies. Lo que no quita que el ser humano seamos una especie bastante dañina con respecto al medio ambiente, que incluso estamos hasta toqueteando el clima, ¿vale? Estamos provocando el cambio climático. Entonces, yo creo que esa es la reflexión, o sea, como entender el fenómeno como algo intrínseco de nuestra actividad y es lo que nos quita que el ser humano también tiene que reflexionar sobre nuestro impacto, porque fíjate que las invasiones biológicas naturalmente se dan. Pensemos, por ejemplo, una isla que está desconectada de un continente y ahora, de repente, por una tormenta, hay una balsa de vegetación que llega a la isla y en esa balsa van unos lagartos, que eso pasa, ¿vale? Que hayan sobrevivido esos lagartos y lleguen a la isla y digan, ostras, aquí no hay ningún depredador ni nada. Empieza a crecer y colonizo todo aquello. Si lo estudiamos, seguramente el proceso sea el mismo que estamos describiendo con las especies invasoras. La diferencia es que este tipo de procesos naturales ocurren durante millones de años, durante muchísimo tiempo. Y el ser humano, sin embargo, lo está haciendo a gran escala en un periodo de tiempo muy, muy corto. La diferencia es, digamos, la rapidez y la magnitud. Una pregunta que puede relacionarse con temas que conoce y desarrolla muy bien Isabel. Bueno, aparte de que siempre que se habla de invasores, hablamos de animales y poco de la botánica, ¿no?
Pero hablando de, por ejemplo, el maíz transgénico, ¿será una invasora dentro de nada porque haya acabado con el maíz natural? Yo creo que es otro No lo traslado la pregunta, Isabel. Vamos a ver, Ángel ha dicho una cosa que es muy importante. Aquí, si tú siembras maíz en Europa, donde no hay ninguna planta natural que sea el maíz, como ocurre en México, que sí existe el teosinte, pues aquí que no puede salirse de sus límites porque no tiene con quién cruzarse. Allí sí, pero claro, para eso, como es una cosa artificial y hemos decidido que eso no debe salirse, entre otras cosas por cuestiones económicas, no debe salirse de madre, pues allí hay que hacer pruebas. Cada vez que tú haces un maíz transgénico, tienes que hacer pruebas de que aquello no se va a escapar cruzándose con el teosinte silvestre. Y de hecho así ha ocurrido. Hasta ahora nunca allí en México ha habido un paso de material transgénico a material natural. No lo ha habido. Y sin embargo, hablando del tema de los transgénicos, hay un caso que no está en el libro porque bueno, sucedió después de que se publicase el libro. En Brasil se han descubierto, hay unos peces que lo que se han hecho son peces transgénicos porque lo que se le han hecho ha sido meter una proteína que es una proteína biofluorescente, ¿vale? Que hace que el bicho que brille, ¿no? Sí. Entonces, esos animales se vendían como mascotas, empezaron a usarse como lo que es un estudio de laboratorio, pero después se vio ahí un filón de manera que se puedan vender de mascotas en acuarios. Pues resulta que en Brasil, en algunos arroyos de Brasil, se han detectado algunas poblaciones de estos peces transgénicos brillantes, que están ahí, que son poblaciones pequeñitas, no se sabe muy bien qué va a pasar con eso. Bueno, el hecho de que sean brillantes pues, va a hacer que los depredadores vayan a por ellos rápidamente, pero bueno, es un tema que está ahí, que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Aún así, lo que dice Isabel es verdad, que el tema del maíz transgénico eso está súper controlado para que no se pueda difundir. Ni el maíz, ni el trigo. Ni el maíz, ni el trigo, ni nada. Es que es cuestión económica. Exacto, sí. Fue. El tema de la uniformización, ¿se dice? Sí, te refieres a... Lo del canal de Suez que dejó pasar aquí. Sí, eso es bestial. El canal de Suez, que se hace en el siglo XIX, lo que hace es que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo. Y entonces lo que se abre es un canal marítimo de agua salada. ¿Qué pasa? Que ha permitido que pase agua del Mar Rojo al Mediterráneo y con ese agua han pasado pues cientos de especies de peces, de estrellas de mar, medusas, pues una gran cantidad. Incluso eso tiene hasta un nombre que se llama la migración lepsesiana por Lesseps, que fue el constructor de este canal. Y claro, y eso es lo que tú comentas, eso hace que los ecosistemas sean cada vez más parecidos, o sea, perdamos diversidad. O sea, vas a un sitio y te encuentras una especie y después te vas al otro lado del globo y está la misma especie. Eso es lo que yo digo, la globalización de las especies. Y se había dicho que escribe muy bien, y hay una frase que me ha parecido genial, cuando dice en el índice cronológico, Sí. advierto que aquí hay muchos pobres. Sí. Bueno, yo te quería preguntar, Ángel, porque realmente no lo has encontrado, pero aquí puede haber como 300 casos. Hay muchísimos casos. Sí. ¿Cuál es el que te parece más grave? El que me parece más grave. El último que he leído de los mosquitos, Sí. a mí me parece espeluznante. Sí, la verdad es que sí. El tema de los mosquitos es bastante... Claro, el de los mosquitos es como una bomba de relojería, digamos, ¿no? Porque es el hecho de que entra una especie de mosquito, como el mosquito tigre, y se va expandiendo y en un principio no tendría que ser un problema hasta que de repente descubrimos que hay enfermedades como el dengue o la malaria que aquí podríamos considerarlas erradicadas y ahora a lo mejor llega un paciente que tiene esa enfermedad, le pica este mosquito y ese mosquito ya entonces empieza a transmitir la enfermedad, ¿vale? Entonces, la verdad es que es bastante lo que comentas, es espeluznante porque además entronca un poco con el tema del cambio climático, que conforme van cambiando las temperaturas, estas especies además se van pudiendo mover más allá, porque el mosquito tigre a lo mejor se hubiera quedado en lo que es en la costa mediterránea de España, pero si las temperaturas empiezan a subir, esa puede entrar más hacia adentro,
o incluso subir más hacia Europa. Y el tema más problemático, si es que Bueno, hay tantos. con el propio mosquito, Sí. ya los genéticos tenemos una manera, o sea, está experimentándose de aniquilar a los mosquitos Sí. de la faz de la Tierra. Sí, sí. Entonces, por una manipulación genética que hace que las hembras los machos sean estériles, de manera que sobre el papel existen métodos para aniquilar los mosquitos de la faz de la Tierra. Y ahora nos preguntamos, ¿es bueno aniquilar todos los mosquitos de la faz de la Tierra? No se vuelva así. Miguel. Y los profesores. Abundando lo que comentaba Isabel sobre el tema de los mosquitos, en la época de Mao Zedong en China, Sí. se determinó que hay que determinar con 4 especies. Una no me acuerdo, la otra era ratas, fue imposible, mosquitos, fue imposible, y gorriones. Gorriones. Se tardaron los gorriones y hubo entre 40 y 55 millones De muertos. Sí, sí, sí. ¿Qué capacidad real en el, digamos, de la forma más, vamos a ser cautos, qué capacidad tenemos de analizar a dónde llegan las medidas? Por ejemplo, el tema de lo de China, que decía un matrimonio, un hijo y que sea varón. Eso va a pasar factura a los 18 años a partir de entonces. ¿Sabemos realmente una pequeña variación, las desviaciones que puede acabar teniendo? Bueno, yo creo que no, porque ahí entramos en temas de la complejidad lo complejo que son los sistemas. O sea, es que, por ejemplo, me voy al tema de los ecosistemas, ¿vale? En ecología, muchas veces parece que una especie que puede desaparecer, por ejemplo, en el caso del gorrión, si la quitamos de aquí parece que no va a hacer mucho daño. Y de repente resulta que es que estaba controlando pues, las plagas de lo que sea, ¿no? Y muchas veces incluso es que ni te lo puedes llegar a imaginar. Son carambolas que que estaban conectadas y no sabías que estaban conectadas, ¿vale? Entonces, bueno, sí, a lo mejor si tienes mucha información del sistema en sí, pero siendo a veces los sistemas tan complejos, o sea, ya por sí lo que son los ecosistemas son complejos, pero si además le metes el tema económico o de cómo pueden funcionar la cultura humana y demás, pues ahí las carambolas pueden ser, vamos, miles. Si te puedes perder a la hora de... Dime. Ay, Ángel, perdona, que estaba... De todas maneras Sí. Siempre nos estamos enfocando desde el punto de vista del interés humano. Sí. El interés humano. ¿Es bueno o malo para el hombre? Para el hombre. Sin hablar de especie inversora, pero sí de especie. Yo te voy a contar una anécdota que la he vivido en primera persona y además he visto muerte con ella. La provincia española de Indy, que la tuvimos hasta el año 69, una guerra entre fenómenos. Total, que cuando acaba la guerra se establecen posiciones como la Primera Guerra Mundial, Sí. viviendo en trincheras, que vivíamos no en la población, sino en el campo, vivíamos en unos círculos aproximadamente unos 60, 70 metros, trincheras, unos campos de 1 metro. Entonces había una especie de ardillas, unas ratas de campo, no las ratas de campo, que nos invadieron debido a la cantidad de comida, residuos y tal, que no, aunque nos enterraba, solo que se enterraba, había más vida. Y estas ratas, esta especie de ardillas, estaban infectadas de pulgas y nos transmitieron la pulga. Aquello era imposible. Era horroroso vivir. Yo te puedo decir que estuve 3 años allí, aquello era espantoso. Prefería que me pegaran, para la expresión, un tiro que estar viviendo, porque aquello era extremo. Bueno, pero en esa zona de terreno había 2 reptiles muy venenosos, que eran la vitis cornuta y la cobra negra. La vitis cornuta y la cobra negra se metían a por las ardillas que estaban en los alrededores de las posiciones. Nosotros no podíamos ir a matar las ardillas porque se metían en los campos de minas de las posiciones y era peligroso. Pero las serpientes se metían. La perseguía. Y entonces, para acabar con las ardillas estas, el servicio veterinario estableció una campaña que fue un éxito enorme, una especie de trampa con comida que morían. Pero oye, se acabó la pulga. ¿Pero qué sucedió? Que todas las culebras, las pitis y
se nos metieron en las cuestiones donde vivíamos nosotros, estuvimos muertos. Por eso digo que el manejar, el meter la mano del hombre para poder encauzar grupos animales que se enfrentan entre ellos y son los que salen adelante. Claro, ahí siempre está el tema, ¿no? De que si tocas lo que tú dices, ¿no? Yo creo que es muy Tocas, difícil. es muy difícil. El Bueno, hombre no tiene suficiente experiencia por muchos laboratorios. la hay. Mira, lo que pasa es que tienes que acudir a los expertos. Tienes que acudir a ecólogos, a gente de la conservación, que te diga, oye, esto tienes que controlarlo por aquí, esta población por acá, si le metes veneno por aquí te puede pasar esto. O sea, el problema es que siempre se ha intentado gestionar de forma altiva los ecosistemas, ¿vale? Buscando el propio beneficio o buscando una especie que sobra, como decía en China con los gorriones, sobra, la quitamos, sin pensar realmente el daño que estemos haciendo. De todas formas, yo en mi reflexión después de hacer el libro de las invasoras, después también de escribir sobre el cambio climático y todo lo que es el tema impacto antropogénico sobre la naturaleza, mi impresión es que nos dirigimos a un futuro donde la mano humana va a ser determinante sí o sí, donde vamos a tener que al final que meter mano, con conocimiento de causa, pero vamos a tener que meter mano, dejando también un espacio muy grande para la naturaleza, que es lo que se propone, dejar entre un 30 y 50% del territorio de la Tierra para la conservación, o sea, de proteger eso como si fuera un parque, pero seguramente vamos a estar, bueno, que de hecho ya lo estamos haciendo, ayudamos al lince a que se aupe para que no se extinga, vamos a ayudar a los arrecifes de coral, que lo van a tener muy difícil con el cambio climático, seguramente incluso vayamos a tener que hacer una especie de evolución dirigida del coral para que el coral pueda seguir haciendo los arrecifes de coral. O sea, esa es mi impresión. Pero siempre con el asesoramiento Sí, científico. siempre, eso es muy Nada importante. Siempre, pues, y en España, por ejemplo, y aquí en Sevilla, además tenemos a gente de la Estación Biológica de Doñana, que son gente del CSIC, son gente que sabe muchísimo. De hecho, parte del libro, algunas de las investigaciones son de ellos. Y si esas personas saben muchísimo sobre ecosistemas, saben muchísimo de cómo funciona esto. Lo que pasa es que muchas veces estas gestiones no se les suele tener en cuenta. Se hacen se les pide informes y demás, y después lo que son las administraciones o la parte política no lo aplica como ellos han dicho o le echan cuenta a otros sectores sociales. En fin. Creo que ella tenía una pregunta. Sí, como tú has estudiado bastante, me imagino, como experto, al hacer el libro del cambio climático, pues a mí se me ocurre que tú seguramente me darás respuesta, ¿no? Uh-huh. ¿Hay solución? ¿Es posible parar El cambio climático. el cambio climático? ¿Va a avanzar? Sí, va a avanzar. Los expertos que tienen sobre esto, ¿se está gestionando? ¿Se está invirtiendo? Sí. Los investigadores que proponen. Bueno, a ver, es un tema súper complejo. De hecho, es lo que relato en mi próximo libro. ¿Solución hay? Sí. La solución de brocha gorda, y Ana me va a perdonar, es reducir las emisiones, ¿vale? Reducir emisiones sobre todo de CO2, de metano y de otros gases de efecto invernadero. Esa es la solución, digamos, de brocha gorda. ¿Se está encaminando hacia eso? Sí. ¿Es todo lo rápido que debería? Bajo mi punto de vista, no. Pero bueno, yo me he propuesto ser optimista con estas cosas y yo diría que sí, que se está... Pasa que el cambio climático tiene muchísimas aristas, tenemos que tirar a lo mejor temas de agricultura y de ganadería, tenemos que trabajar por ahí para bajar, tenemos que trabajar en el transporte para bajar las emisiones, o sea, hay muchísimas cosas. Implica un reto en el que globalmente nos tenemos que poner de acuerdo todos los países del mundo. O sea, es muy difícil. Y yo quiero ser optimista. Ahora, lo que me parece también realmente trágico es que, por ejemplo, hay una serie de cambios, como por ejemplo en la subida del nivel del mar, asociada a tanto al que sube la temperatura del agua, por lo tanto el agua se expande y sube el nivel del mar, y también a por el deshielo de las capas de hielo. Ese proceso va a durar siglos e incluso se habla de milenios. Y eso es una cosa que ya no tenemos ahí. Y eso ya no se va a poder revertir hasta, como digo, siglos o milenios. Vamos a tener que vivir con eso
Lo bueno es que también tenemos estrategias para adaptarnos a ese cambio climático. Si os parece, retamos a Ángela, a Ana y a Nando que cuando tengas el libro nuevo tuyo, el que está, Vale, que yo vengan a hablar encantado. de cambio climático. Encantado. Pues yo quería mencionar un caso de cuestiones de especies invasoras que no sé si ustedes están de aquí de Sevilla. ¿Desde cuándo hay palomas blancas en Sevilla? ¿Desde cuándo? Desde que las trajeron a en la Expo del 29. Exactamente. Desde que las trajeron en el 29. En el 29, poco antes. Trajeron unas colleras no sé si eso lo hemos hablado nosotros, trajeron unas colleras de palomas turcas, que son esa paloma blanca, y entonces había un guarda de allí del Parque de María Luisa que estaba creándose, que era columbófilo, y se dedicó a enseñarles a cultivarlas y a multiplicarlas y a enseñarles a comer de la mano. Pocas palomas han visto ustedes en el mundo, si han viajado, que coman de la mano más que las de Sevilla, ¿no? Entonces él las enseñó y luego las soltaron y allí se quedaron. Y se quedaron con porque el resto, las palomas que había antes de las palomas blancas, eran palomas duritas, palomas de las que son grises y todo eso. Bueno, pues dijeron, Aníbal González dijo, yo quiero que en la Plaza de América haya solo palomas blancas. Y todos los guardas tienen permiso de retirar los polluelos que sean mezclas, porque al final no tienen una valla para mantenerlas, sino que se cruzaban con las turitas, tenían lo que ustedes han visto ahora, que tienen manchas, etcétera, etcétera. Antes no, antes ustedes iban a la plaza, cuando yo era chica, yo iba a la Plaza de América, eran todas blancas. ¿Por qué? Porque los guardas que había aquí se las llevaban para sus casas, los pichones, y se los comían. Llega un momento en que dicen, no se pueden cazar los pichones, no se pueden quitar los pichones. Pues anchas Castilla. Entonces se empiezan a multiplicar y empiezan a invadir. O sea que la invasión, si se acuerdan ustedes, de las palomas blancas. Yo tenía dos abuelas, una que vivía en el centro, que era la abuela de las palomas grises, y otra que vivía en el Porvenir, que era la abuela de las palomas blancas. Y no se mezclaban entre sí. Entonces, ahora la paloma blanca se ha convertido en una invasora. Ha invadido el resto del... No está catalogada como invasora. Pero que ha pasado otra cosa en el Parque de María Luisa. Quitando lo que es la zona en el resto, el que priva es la tórtola. Yo tengo COVID desde hace muchos años, casi todos los días del año paso una hora en el parque. Lo veo bastante. En estos últimos 3 años, la tórtola ha invadido la zona de las palomas, salvo la Plaza de América, y ha echado a las palomas del resto del parque. ¿La tórtola turca te refieres? ¿La tórtola qué? ¿La turca o la torcaz? La del collarín. La tórtola. La del collar Yo la negro. tórtola la conozco porque la tenía desde pequeño. Sí. La común que yo conozco, esa es la que está en el parque. Es muy agresiva. Sí. Muy agresiva hacia la paloma. Esas palomas también vinieron. Esa paloma, durante mucho tiempo, la tórtola turca, se clasificó como especie invasora porque se pensaba que se había introducido y demás. Y después los últimos estudios que se hicieron, lo que se demostró es que esta especie, como digo, tórtola turca, provenía de la zona de Turquía y de Oriente y se ha ido expandiendo por su propia cuenta a través del Mediterráneo y hasta que ha llegado a la península ibérica. Entonces cuando empecé a leer sobre especies invasoras durante la carrera, se solía poner a la tórtola turca como especie invasora y actualmente ya no se la pone. Hay otro tema también muy curioso con el tema del cambio climático y es especies que se están expandiendo o que están migrando hacia el norte, hacia los polos, y están entrando en nuevos territorios. En España, por ejemplo, tenemos varias especies de libélulas que han entrado desde el norte de África, han entrado y ya se han pasado toda la península ibérica y han llegado a Francia. Y en Reino Unido lo que tienen es una especie propia de Francia que ha cruzado el canal de la Mancha y ya está en Reino Unido. Y ahora hay un debate en torno a, ¿y estas especies cómo las consideramos? Porque el proceso de invasión seguramente sea el mismo, pero no han sido introducidas por el hombre, pero han llegado por un proceso motivado por el ser humano. Hay un debate bastante curioso con eso.
Isabel o Ángel, uno de los dos. Ya que has comentado el tema de las palomas blancas, ¿qué ha pasado con la cigüeña? Estamos hablando de especies invasoras. Ahora vamos a hacer al revés. Especies que han desaparecido. Sí. Yo antes, cuando subía a atender a una azotea, que es un quinto piso, yo veía un montón de nidos de cigüeñas preciosos, son bastante fuertes cuando cagan, ¿de acuerdo? Pero era precioso y escuchar el crotar o como se llama, clac, 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 Sí, sí. Han desaparecido Bueno, completamente. No, depende de la... O sea, habrán cambiado a lo mejor de... Pero las cigüeñas sí... No es una Sevilla. especie en extinción. Efectivamente, por ejemplo, en Montesión hay un nido, en la Sagrada Mortaja hay otro. Y en Tenerife subía y la veía, andaban de 50, 60 cigüeñas. Hace 10, 15 años han desaparecido. A lo mejor cambia la zona. Fíjate que con la cigüeña lo que sí ha pasado es que al empezar a vivir en entornos urbanos, ha encontrado sitios donde puede alimentarse mejor que donde se migraba a África. Entonces, lo que sí está dándose es, digamos, una separación entre poblaciones que siguen haciendo la migración a África y poblaciones que se quedan en España porque van a los vertederos, van a distintos sitios a comer. Y además, bueno, con el tema también del cambio climático, estas especies también están decidiendo quedarse aquí porque tienen un mejor clima y demás. Ahí también entra un poco la directiva de la Unión Europea, que antes eran los vertederos abiertos, ahora se está hablando de poner vertederos tapados. Entonces, claro, están diciendo, bueno, ¿ya qué va a pasar con estas poblaciones de cigüeñas que estaban dependiendo de esos vertederos? Pero generalmente, no, que yo sepa, la población seguramente haya descendido, porque muchas especies han descendido, pero la población no está tan en riesgo. Cuenta. En mi pueblo, Sí. de las cigüeñas, por ejemplo, siguen marchando y volviendo a finales de enero, Sí. primero de febrero. Pero sin embargo, en Huelva, en la zona de las marismas de los 10, Basura. se quedan. La respuesta es basura. Todo el año. ¿No? Es que eso es lo que le iba a decir. En Cáceres, concretamente, que tiene fama con la cigüeña, Sí. siempre migraban, ya no migran, Ya no se migran. quedan todo el año. Pero aparte de eso, hay una zona, unos 20 kilómetros de Cáceres capital, que le han estado poniendo nidos en alto y todo de madera y están allí, se están allí viviendo también todo el año. Perfectamente. O sea, no es que desaparezcan de Cáceres porque los tienen los campanarios y los pero es que ahí, a los 20 kilómetros por ahí, le han hecho, pero vamos, y viven Qué guay, una genial. vida de ellas. Y además no emigran, están ahí. Que se han quedado ya ahí para siempre. A ver, Yo te quería preguntar sobre los flamencos. flamencos, cuéntame. En nuestra zona, mi amiga y yo vivimos en Huelva, entonces la zona de la marisma de los 10 está llena de colonias de flamencos que están todo el año. Sí. Pero yo eso no lo recuerdo de chica, por ejemplo. Yo de hace 15, 20 años los veo porque pasan por la carretera y están los humedales ahí de las marismas pegados. Y hay montones de flamencos, pero de chica yo eso no lo recuerdo. No sé si Pues es un poco como la cigüeña, ella se queda. puede ser. Bueno, la verdad es que no conozco ese caso concreto. Sé que, por ejemplo, hace poco estuvimos en Fuente de Piedra con la ilusión de ir a ver flamencos y no vimos ni uno, porque por desgracia hay una sequía muy grande en la zona y de hecho tengo entendido que hubo nidadas, nacieron las crías, vino la sequía y los padres directamente abandonaron las crías y demás. Puede ser que a lo mejor allí hayan encontrado un sitio donde no afecte tanto la sequía y hayan dicho, pues nos dejamos aquí. O sea, que allí entra el agua todos los días. Sí, pues puede ser que se hayan... Pero ni idea, ese caso concreto no lo conozco. ¿Tú tenías...? ¿No? ¿No? Pues nada. El tiempo. Bueno, pues entonces nos quedamos emplazados para el cambio climático, ¿no? Cuando queráis. En un tiempo. Milmararne. Milmararne es mi blog, se llama milmararne.com y en Instagram soy Milmararne también. Milmararne es un género de araña que es muy curioso porque se asemeja, su morfología asemeja a ser una hormiga. Yo he traído una foto. Sí, y lo que hace es que, claro, porque hay muchas especies que le temen a las hormigas y no se acercan porque, bueno, les pueden picar y demás. Entonces es una especie de camuflaje que
hace que la araña se ha ido adaptando y ha adoptado ese camuflaje para pasar desapercibida. Son especies que a lo mejor viven cerca de las colonias de hormigas y demás. Y es un nombre que me gustó para mi proyecto de divulgación y le puse ese nombre porque además, bueno, es como cuando me preguntan, digo, pues ahora te puedo contar una curiosidad y de eso va el blog, ¿no? De contar curiosidades de biología. Y una cosa, que lo de los 6.000 kilómetros de la hormiga de Espina, menos mal que hay un parrafillo, una frase que dice, no, hombre, no creáis que es... Claro. Él habla de unas colonias que hay... de unas colonias de hormigas que son genéticamente idénticas, de manera que esas colonias, generalmente las colonias de hormigas van a luchar entre sí. Colonias distintas van a luchar por el territorio. ¿Qué pasa? Que ha habido una mutación que les ha permitido, digamos, como reconocerse como semejantes. Entonces, cuando una colonia de estas se encuentra con otra que son, digamos, sus semejantes, no luchan, sino que unen sus fuerzas. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha ido extendiendo. Por ejemplo, tenemos le llaman ya las supercolonias, porque, por ejemplo, va desde la península ibérica, de la costa mediterránea española, hasta meterse por la parte de Francia. Hay varias, lo que él dice de los 6.000 kilómetros, hay varias colonias que si empiezas a contar, empiezas a ver, a conectar, pues resulta que que ocuparían kilómetros y kilómetros. No son hormigueros que van por debajo de tierra y se conectan, pero son hormigueros que se reconocen como propios, que podríamos considerar una especie de imperio de hormigas, ¿no? Y que se van expandiendo. ¿Pero ellas mismas se han modificado? No. Eso ha sido una mutación que ha surgido por azar en la colonia y les ha dado esa ventaja. Dime. Bueno. El trabajo escolero que está ahí es una leyenda ahora. ¿Sabes algo de eso? Una leyenda. ¿Dónde? ¿Aquí en Sevilla? Una leyenda en la comunicación urbana. Una leyenda urbana. Ostras, pues no me ha salido a mí eso en el radar. El escarabajo estercolero. Bueno, yo creo que ¿Estás diciendo qué? terminamos, que ya es tardecito. Ah, Muchas gracias, Ángel, por tu colaboración y te esperamos el próximo vez. Pues no me ha llegado a mí nada de eso. Nada de eso. Lo voy a buscar. Buscaré. Bueno, pues nada, muchas gracias.